Nehemías, Dios levantaba hombres que hablaran para que volviera a las sendas antiguas. Como lo conocieron, tocaban trompeta de alerta y nunca prestaron atención y se perdieron. ¿Por qué? Porque miraron al hombre, no miran a Dios. En esta generación que estamos una generación tan corrupta, tan perversa, que han olvidado a Dios y no conocen qué es senda antigua. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como congregación, necesitamos volver a la senda antigua. No nos garantiza, si nosotros queremos encontrarnos con el amado, no nos garantiza venir solamente a la iglesia. Muchos se quedarán en aquel día, aunque vienen a la iglesia, levantan sus manos y cantan a Dios, pero sus vidas está delante del Dios está mal. ¿Por qué? Porque han dejado muchos principios de Dios aún en sus hogares. Han dejado muchos principios de Dios en su hogar. En primer lugar, la iglesia en esta generación dejó el punto de orar. Y Dios no quiere un monótono en el cielo, sino Dios quiere un hombre que sea constantemente la comunicación entre padre e hijo. Quiere la comunicación constantemente, igual que nosotros, igual que nuestros hijos, vivimos en casa, tenemos la comunicación, y qué lindo se siente cuando hay comunicación con papá y hijo, pero en la iglesia que no tiene mucha comunicación con el Padre, ¿cómo Dios la va a esperar? ¿Cómo Dios le va a llevar para el cielo? ¿Cómo Dios va a estar dispuesto a levantar si ese no tiene comunicación con su Padre? Todo el mundo puede predicar. Yo he entendido, hay mucha gente que predica, aún la gente que predicando se van a quedar en el rapto, predicando se van a quedar. Estaba escuchando una visión tremenda, ese se me impactó tremendo. El hombre estaba predicando, creo que era en República Dominicana o en un área hispano. Resulta que Dios le da una visión terrible y eso me impactó tanto y es muy cierto. El hombre predicaba la palabra y había moviéndose Dios. Ojo eso, qué tremendo, mira hasta dónde. Moviéndose Dios, resulta que ocurrió el momento del rapto y qué tremendo, el que estaba predicando, hablando a Dios se quedó y lo que estaba recibiendo a Cristo, el momento se fue. Y ahí se cumple la palabra, dice que los primeros, prospero, los últimos serán primeros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que volvemos a la senda antigua. En primer lugar, la iglesia en esta generación. Regresar al punto de orar en la iglesia, en la casa, de orar. Regresar a la senda antigua es leer su palabra constantemente, porque nosotros sabemos que todos los días comemos 3 veces al día, pero también debemos comer el hombre, el ser que está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos, es habitada por un espíritu y por un alma, pero necesita alimentarse con palabra de Dios. Y Jesús dijo bien claro que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ha sido específico. ¿Cuántas veces a la semana no leemos la palabra? ¿Cómo podemos conocer a Dios si no nos identificamos con leer la palabra? Porque tu alma, tu ser que está dentro de ti necesita ese alimento, pero tremendo que Él no te pide, pero el momento que estás triste, desganado, ahí se está manifestando, te está avisando que necesitas alimento dentro de ti, ese ser necesita alimento. ¿Y qué hace Dios? Dios pide a gritos en esta generación, si queremos ir con nosotros, aquel que ha prometido va a regresar. ¿Por qué digo eso? Porque Dios en la primera venida de Jesucristo se habló y se ha dicho muchas veces delante de todos los profetas de diferentes generaciones. Dios habló al pueblo que estaba totalmente descarriado por los principios de Dios, hasta el punto que Dios levantaba profetas, decía, volved a las sendas antiguas. Levantó Jeremías. Si nosotros podemos leer la Biblia, cada generación, cada etapa, siempre se ha levantado generación rebelde, que hasta un tiempo los padres creen en Dios, pero según los hijos y los
Ya con la segunda, la tercera generación ya se pierde el de buscar, de amar a Dios. Entonces Dios siempre tiene que mandar un profeta para que vuelvan al principio de sus padres que más antes estaban buscando a Dios. En estos tiempos la misma lo que está pasando. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Israel no estaba preparado para que recibiera al Mesías. Hasta el punto que Israel era tropiezo Jesús. Para ellos era un tropiezo Jesús. ¿Por qué? Porque no habían conocido, no habían entendido, no se habían preparado para venir del Mesías que iban a hacer en Belén. ¿Y cómo nosotros nos vamos a preparar si Cristo viene por segunda vez? ¿Cómo nos vamos a preparar si no hay oración, si no hay lectura, no hay santidad? No hay santidad, porque en estos tiempos yo viro terrible, porque una cosa que he entendido es que cuando yo miro una película mala, yo siento en el espíritu que lo contristo. Yo por eso trato de evitarme. Que la gente que mira películas de besos, de sexo, de homicidios, totalmente, eso se va a quedar porque los demonios entran por medio de la televisión a la gente. Por eso no pueden orar. Están desanimados a leer la Biblia, desanimados para que vengan a la iglesia, desanimados para cantar, pero pasan horas mirando películas, novelas, paran mirando películas de homicidio. ¿Cómo crees que Dios va a llevar al cielo a una persona que está viviendo por sus ojos? Porque la ventana de los ojos de nuestro cuerpo es en nuestros ojos. Imagínate. Cuando viene un invitado especial a tu casa, lo primero que tienes que hacer es limpiar todas las basuras que está en tu casa. Aquí nadie les va a gustar que alguien viene a tu casa cuando tu basura, tu casa está sucia. Nadie va a estar contento que alguien viniera a su casa, que toda su casa está sucia, botado por todos lados y va a venir una persona importante. Eso es lo que Dios justamente, ¿cómo está nuestra casa? Dios no va a llevar cualquier casa que está contaminada, ninguna casa que vive cucarachas, ninguna casa que las basuras está botada. La casa que nosotros tenemos no somos nosotros, que ahí mora el Espíritu Santo. Por eso la casa que está adornada, esperando a su amado, Él vendrá a recoger. Y no cualquier cosa recogerá, algo especial, aquel que se guardó, aquel que estaba en comunicación con Dios, aquel que estaba leyendo su palabra, aquel que se levanta temprano a orar, aquel que es fiel en la iglesia, aquel que viene constantemente a la iglesia. A eso Dios va a llevar, porque Dios es Dios de fieles, no de inconstantes. Nosotros venimos a la iglesia no solo para sentarnos, no para levantar la mano, sino venimos porque queremos la salvación. Ese es el galardón más grande que podemos sentir, la salvación de nuestra alma, poder estar en las bodas del Cordero, poder gozarnos con el amado, con el precioso, con el alfa y el omega, aquel que prometió va a regresar, pero Él quiere que volvemos a la senda antigua para vivir una vida semejante a Él, como Él dijo, que Él es santo. Ninguna cosa inmunda será levantada en el rapto. Dios vendrá como un imán. ¿Ha visto el imán? Cuando levanta un imán, levanta los fierros que agarra, pero el fierro que está sucio, el imán no levanta. Así será la iglesia cuando sea arrebatada por el Señor. Las personas que están sucias, que han venido a la iglesia, pues se quedarán porque tenían una vida totalmente mala, porque sus ojos pasaban más tiempo en la televisión, sus ojos pasaban más tiempo en el teléfono. A esta generación se está perdiendo totalmente por la tecnología en estos tiempos. Terrible. Usted no se da cuenta que los monstruos que están creciendo en esta generación por medio de por medio del teléfono, terrible. Que la vez pasada estaba en las clases de mi nena y su mami estaba tomando clase y le dice, agarra su televisión, le da su teléfono y se sentó. Y cuando se sentó, mira, lo que estaba mirando era terrible, niño de 4 añitos. ¿Cómo está siendo bombardeada su mente de esa niña cuando mira cosas terribles, diabólicas? Si nosotros no podemos controlar a los niños que tienen pequeños, ¿cómo vamos a poder controlar cuando están grandes? Yo puedo decir una cosa que he aprendido.
el nivel espiritual de cada persona se mira en sus hijos. Ahí, así como tal es el hijo, tal es el padre o la madre. ¿Acaso se va a quedar? ¿Por qué? Porque no temen a Dios. Yo lo he aprendido, se lo he enseñado a mi hija Abigail. Hasta en la escuela dejó de danzar, porque él dice, yo no quiero irme al infierno. ¿Por qué? Porque yo le enseño a ella. Porque Dios me ministra a mí, el Espíritu Santo me ministra a mí. Y yo lo digo, él lo hace. Cuando llega a la casa, lo prendo la televisión, pero lo estoy controlando. Lo estoy controlando y lo pongo súper libro, donde que abra toda la Biblia y va apareciendo, conociendo mucho Biblia. Ella conoce, le hace preguntas, lo conoce mucho Biblia. ¿Por qué? Porque alguien le está enseñando, le está influenciando, porque todo lo que los niños miran está captando totalmente. Usted ve a su niño, esa es su vida de su madre. ¿Por qué te digo? Cuando una ropa está secada, cuando una ropa está mojada, tiende al sol, el reflejo de cuál, esa secadez que se secó es por el sol. Idéntico, la persona que tiene sus hijos y está mirando la televisión en la iglesia, teléfono, porque no tiene alguien que le estorba y está creando un monstruo. Ahora, el problema más terrible que va a ser cuando se encuentra con Dios, el hijo que nosotros tenemos, dice la Biblia, que no es de nosotros, es de Dios. Pero ¿cómo estamos nosotros enseñando o cómo estamos siendo los mayordomos de nuestros hijos si estamos creciendo un monstruo o estamos creciendo una niña, un hijo con el temor de Dios? Hasta que él cumple suficiente edad, nosotros somos responsables. Después de él ya no eres responsable. Hasta que nosotros tenemos el tiempo de su edad, nosotros somos responsables de la instrucción, pero después de eso ya no, porque ellos son mayores, van a dar cuenta de sus propios errores, pecados. Pero cuando son pequeños, nosotros somos responsables y Dios nos va a juzgar por cada uno, los delitos que hemos empujado a nuestros niños y no le hemos estorbado. Hay miles de casos que está pasando en estos tiempos que los niños se han hecho adictos al teléfono. Y eso nosotros que somos cristianos le estamos influenciando mucho eso. Y peor está el mundo. Usted no sabe cómo son los niños cuando se portan terriblemente hasta en las escuelas. En esta generación está peor. Eso nos quiere decir que Cristo va a llegar en lo que nosotros ni siquiera pensamos. Dios nos va a sorprender. ¿Para qué hemos traído o para qué Dios nos ha dado a nuestros hijos? Para instruirlos con el temor de Dios. Desde antes, cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, sus hijos han sido doctrinados en los principios del temor de Dios. Ellos conocían a Dios. Pero en aquellos tiempos aún los niños se perdían poco, pero ahora se pierden millones de trillones. ¿Por qué? Porque tienen un patrón, un profesor que es su teléfono. Por eso Dios quiere que nosotros volvamos a la senda antigua, empezando por nosotros. Después nuestros hijos van a poder cambiar si nosotros cambiamos. Por eso dije, muchos se quedarán en el día del rapto por la forma de vida, porque están desarrollando monstruos a su lado, ni cuentan se da. Para nosotros es normal, pero no es normal. Miramos los comportamientos de nuestros hijos cuando crecen, ya se van al mundo y ya no quieren saber nada de Dios. O antes de tiempo no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos hecho influenciado mucho a nuestros hijos. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos?
Otra cosa que Dios quiere que volvemos a la senda antigua, es muy importante, es vivir en santidad. Porque Dios es santo, necesita que Dios nos santificó a través de Jesucristo por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, pero también necesitamos vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir en santidad es cuidar muchas veces nuestros ojos. Cuidar nuestros ojos en estos tiempos no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Digo, porque aún para los hombres en esta generación es bastante duro, aún en estos tiempos es terrible, porque ahora cada vez el mundo y las mujeres exhiben mucho más su cuerpo y hacer pecar a los hombres. Ya viene el verano y todo el mundo exhibe su cuerpo. Pero ¿sabes qué es pecado delante de Dios? Porque hace pecar a su prójimo. Y mucha gente se perderán. Y el diablo, ¿qué hace? El diablo hace que la mujer exhibe en las calles para que llama la atención a los hombres, y así el hombre peca y así se queda y no se va con Dios. Por eso que el diablo odia la santidad. Cuando nosotros hablamos de eso, el mundo dice que este es religioso. No acepta la santidad de Dios. Cuando miras alguna cosa, no, este es religioso, dice. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Si nosotros amamos un Dios santo, nosotros tenemos que saber, o muchas veces del Espíritu Santo le hemos considerado y le hemos ignorado y le hemos pasado por encima. Entonces ya el Espíritu Santo dice, ni siquiera voy a estorbarlo porque ya está acostumbrado a eso. Hay momentos que el Espíritu Santo ha intervenido muchas veces, le hemos contristado y nosotros sentimos, pero le hemos ignorado y la gente sigue porque aún el Espíritu Santo les ha dejado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede estar en un lugar que no es santo. Otra cosa que Dios quiere que volvemos es a vivir en justicia, en amor, en armonía. Si nosotros somos miembros de esta iglesia, si una hermana por ahí se acerca a hablar mal de cualquiera de nosotros, usted sigue la corriente, está en problemas. Es que la gente no entiende eso. Porque en esta generación el diablo está levantando tan sencillo. El diablo no va a poner una bomba para que explote y mata, sino sencillamente un hermano que vive o hermana que vive carnalmente empieza a ver unas cositas y se agranda y ya está contaminando. Y ni cuenta se da, cuando viene Dios se va a quedar. Porque ignora una verdad. Porque aquí es Dios que nos enseña con amor, con justicia. Si hemos cometido errores, hay perdón, pero no guardar en nuestros corazones esa malicia. Ningún malicia entrará en el reino de los cielos, porque Dios es santo. Nosotros tenemos que entender que Dios es santo, Dios es justo. En su justicia Dios va a poder descubrir todos los secretos de los hombres, todo lo escondido que está. Dios va a sacar a la luz, porque cada uno entrará a cuenta. Pero Dios quiere gente santo, sincera. Dios no pierde tiempo con la gente insincera. Tiene que ser sincera en las cosas que está pasando. Si nosotros estamos jugando con el evangelio en sí no es para jugar, el evangelio es para cumplirnos, para gozarnos, para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Eso es lo que nos enseña el evangelio. ¿A qué venimos a la iglesia si nosotros no cambiamos? A la iglesia si viene a cambiar, a dejar cositas que el mundo nos ha marcado muchas veces, la forma, el estilo de vida, que hemos sido mentirosos, hemos sido muchas veces que nos irritamos, hemos venido dañados muchas veces, pero hay un poquito de esas cosas que el mundo nos ha marcado en nuestro corazón, en nuestra mente, hay un poquito, pero que tenemos que liberarnos de eso y poder imitar al estilo de la vida de Jesús. El mundo nos ha marcado tan fuerte y muchas veces queremos vivir el evangelio, pero con la marcación o como el sistema que el mundo más antes nos marcó y queremos vivir así. No,
queremos vivir una vida diferente, dejar esas cositas. Muchas veces algunos son liberados inmediatamente. Algunos es de tiempo en tiempo van dejando las malas costumbres que el diablo les ha formado en el mundo, pero van dejando. Pero hay gente que no, ya se ha hecho un hábito en su vida, un estilo de vida en el evangelio, lo más terrible que puede pasar en el evangelio. Porque después del evangelio ya no hay otra esperanza. ¿A dónde podemos recorrer? ¿A dónde podemos ir? Ya no hay otra esperanza que puede dar al ser humano para que viva en paz, en gozo, en alegría. Es el evangelio. Si nosotros esa paz, esa buena manera de vivir en el evangelio, si no la encontramos ahí, el hombre está perdido. Dios quiere que volvamos a la senda antigua. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias está pasando que la gente son inconstantes. Quieren hacer mucho, pero el día que se quiere hacer algo no están. Hemos conocido muchos hermanos, hermanas, hermanos, hacemos tal cosa, pero el día no están. Así como la gente sigue siendo infiel con Dios, Dios también será infiel el día de su venida. Por eso cuando Dios llamó a los 12, cuando llamó Dios a los 12, había un perverso hijo de perdición. Pero estaba en los 12. Y mucha gente también, eso se va a manifestar en la iglesia. Usted ha estado 20, 15 años en la iglesia con el hermano, pero ha sido un hijo de perdición. El día del rapto se quedará. ¿Por qué? Por el estilo de vida que lleva. Ni por más que nosotros andamos abrazados o contentos, cantamos juntamente con los hermanos y hermanas, pero alguno de ellos se va a quedar porque así como Judas era un hijo de perdición, Judas miraba la acción, el poder, la gloria de Dios, pero qué tremendo, mira hasta dónde llegó su ceguez espiritual. Miraba que los panes se multiplicaban, miraba que el mar cesó en su tormenta, miraba cosas poderosas, pero hasta dónde estaba su mente entenebrecido, hasta el punto que lo traicionó al Mesías, al autor de la vida. ¿Acaso no hay en estos tiempos lo mismo? ¿Acaso no hay? Aquí venimos a la iglesia. Lo que quiere Dios, que imitemos a Dios. Cualquier día Dios nos sorprenderá cuando los cielos se ponen rojo, el mundo gritará. Se espantarán porque, pero aquel que están con Jesús contentos, saben que han vivido una vida bien, se estarán contentos, se regocijarán y correrán y esperarán al amado, al codiciado, al maravilloso que Él nos dijo que Él nos llevaría a la voz del Cordero. El anhelo más grande es cuando algún día me encuentro con Jesús, no solo de mirando y abrazarlo y nunca soltarme de su cuello, porque es algo especial para mí. No hay cosa más linda amar a Jesús, porque me enseña una vida diferente. Ha tratado mi vida de muchas maneras, pero voy conociendo que Dios es tan bueno, tan especial, mucho menos cuando tú te acercas día a día a Él y cuando te dice una cosa, hay que hacerlo, aunque nos cuesta, hay que hacerlo porque Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto que nosotros nos levantemos y nos acepta con todo lo que podemos hacer para poder alcanzar mucho más a Jesús. Jesús dijo también, porque mi yugo es fácil y ligera mi caminar. Habla justamente en Mateo 11:30. El yugo de Dios es fácil y es ligero. Nadie puede decir que el evangelio es duro. Solo el diablo puede decir que el evangelio es duro. Es fácil, dice que es ligera y fácil de llevar. El evangelio que Jesús nos trajo solamente de sujetarnos a su palabra. El evangelio es para aquellos que están mirándome o que entendiendo, escuchando la palabra. El evangelio solamente lo que hace te disciplina. Ordena tus labios para que hables de una forma especial sin dañar a tu prójimo
y te capacita, te enseña con amor, con ternura, y también te enseña a vivir una vida de excelencia para que puedas modelar la vida de Jesús en esta tierra. Por eso Jesús vino, trajo su personalidad y lo mostró a los 12 discípulos para que podamos imitar al maestro, cómo vivió en la tierra, siendo Dios, pero hombre, vivió con excelencia, vivió una vida diferente. Ni por más que él le tiraban piedra o hablaban, murmuraban contra él, él no cambiaba su personalidad, sigue siendo idéntico, justo porque él ha sido bueno. Su identidad es de amor y de paz. Si aquellos tiempos cuando el Mesías creció y se manifestó en la tierra, tremendo, cuando se manifestó Jesús, cuánta gente le ignoraba, cuánta gente no estaba preparado para recibir al Mesías, ni por más que Dios el Padre había mandado a Juan el Bautista para que haga camino, porque el Rey poderoso venía tras de él, preparaba el camino del Señor. Pero Israel no conoció al autor de la vida. ¿Por qué? Porque se han vivido bajo sus costumbres. En esos tiempos no había ni televisión ni teléfono, pero se perdieron mucha gente. Pero ahora en estos tiempos son millones y trillones que se perderán por un aparato que le hacen esclava a su mente, a su mente y a su alma esclavizados. ¿No han visto caso que hay pastores que son bien disciplinados y dicen, hermanos, por favor, todo lo que tienen teléfono, por favor, pasan adelante, y las gentes vienen a pasar ustedes? ¿Por qué? Porque el mundo se está dando cuenta que es un aparato homicida para tu alma y ni cuenta nos damos. Por eso los teléfonos muchas veces han salido nuevos, porque esos teléfonos, el dueño han pactado con el diablo con propósito de destruir al ser humano. No nos damos cuenta que los teléfonos más caros son pactados con el diablo, con propósito de destruir una familia, con propósito de los niños para que sean adictos a la pornografía, para que sean esclavizados a lo que miran. Están pactados. Todas las cosas que son famosas en el mundo son pactados con el diablo para tratar de destruir al ser humano. ¿Por qué crees que nos cuesta? A mí a veces me cuesta cuando que estoy mirando, ¡pum!, tengo que cambiar. Porque yo sé a dónde no puede entrar. Porque a veces uno está mirando Facebook, sale cosas que nos dañan, nos lastiman. Y el Espíritu dice, no, cuidado. Wow, I'm sorry. ¡Pam! Cambia. Ahora, aquellos que no tienen control de eso. Millones de millones están siendo infectados. Si sus niños se están portando mal, es porque ha sido ministrado por un espíritu inmundo que estaba mirando en el teléfono. El resultado es, yo cuando veo a mi hija digo, mira, algo está mirando. ¿Qué miraste? Una cosa que Dios, qué lindo, que me avisa a mí una vez, estaba mirando unos gatos, unos gatos, y él gatos, y yo digo como un gatito por ahí, ¿no? Un negro gatito mirando ahí el teléfono, y resulta que en el sueño yo miraba a mi hija que venía un gato contra ella, y yo digo, ¿dónde miraste tú? No, yo estaba mirando que me pusieron ahí, ok, le dije, ok. Y Dios entonces él se levantó como a las 3 de la mañana asustado, porque ese gato no le dejaba dormir. Ahora yo digo, y eso que miró un rato, imagínate a las personas que están día y noche con el teléfono. Después, cuando los niños tienen 14, 15 años, las madres ni siquiera que lloren, porque lo que sembraron se está manifestando en los hijos. Nunca les estorbaron. El problema nos ganamos con nuestros hijos, el peor problema nos ganamos después con Dios cuando nos encontramos. Mucha gente se va a perder por causa de sus hijos. Es Biblia.
Muchos sacerdotes, el Antiguo Testamento, que no estorbaron a sus hijos su generación, y él se perdió porque nunca estorbaron a sus hijos para que aprenden cosas buenas, sino les decía y nunca les estorbaba, por lo cual Dios los mató, las deshizo porque contaminaban su casa. Porque la casa esta es la casa de Dios. Esto es lo que nos andamos nosotros, la casa de Dios. Y Dios no quiere llegar a ninguna casa sucia al cielo. Todas las casas que vemos aquí, lo que hacen, lo trituran o lo queman. Y Dios se hace idéntico. Una casa que está contaminada. Dios no quiere ninguna contaminación que entre al cielo. Por eso Dios nos avisa a tiempo para que nosotros podamos vivir una vida diferente. Vamos al libro de Mateo, se me acompaña en Mateo capítulo 24. (24:44) dice así: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Si nosotros no volvemos a la senda antigua, ninguno de nosotros está preparado. La senda antigua es orar, obedecer a Dios, ayunar, leer su palabra y ser fiel en la casa de Dios. Trabajamos, sí, todo el mundo trabajamos. Yo hoy trabajé, pero no me da tiempo de buscar a Dios, pero me levanté tempranito. 4:30 de la mañana estaba levantado, porque no me da tiempo, pero yo estoy ganando buscando a Dios 4:30 de la mañana porque me tocaba predicar. Y yo había sacado planes para trabajar tal día, pero el pastor me dijo para predicar. Entonces yo digo, yo no voy a decir que no estoy preparado, pero hay tiempo para prepararse. No podemos negar. Si aquel que nos da la vida, aquel que nos da aliento, nos está dando la oportunidad para poder conocerla, para poder exponer su palabra, y nosotros no podemos negarla. Porque amamos al dador de la vida, amamos. Pero Dios quiere que esté preparado el pueblo en su venida. Imagínate, si Dios viniera, ¿cómo Dios puede llevar a un pueblo que no está preparado? Dios quiere que estemos preparados con la maleta ya totalmente llena, dispuesto ya a irnos en el rapto. Y muchos irán con su maleta, dirán, ¿cómo? Porque en la maleta de Dios necesita oración, santidad. Eso tenemos que llevar. Todo lo que hemos trabajado para Dios, eso va a ir con nosotros. Eso nos vamos a llevar arriba. Las obras que hemos hecho para Dios, eso nos vamos a llevar para arriba. Por eso quiere que Dios nos preparemos al encuentro con ese Dios maravilloso que vendrá por segunda vez. Él vendrá y no llevará cualquier cosa, sino aquel que está preparado. Por eso que Israel tal vez esperaba un Mesías que iba a venir como un rey a hacer la guerra, así como Dios lo usó a David. Pero vino un Mesías diferente, con amor, que perdonaba a sus enemigos. Estaban confundidos porque era un Mesías diferente del Antiguo Testamento, pero un Mesías vino restaurador, con amor, con ternura. Pero no estaban preparados a recibir a tal punto. Cuando la gente no está preparado, hasta el punto es que se van a burlar de los mensajes. Se burlaron de los mensajes de Jesús, se burlaron, se reían. Y muchas veces, por eso digo, cualquier hermano que puede predicar, muchas veces nunca se ríe. A la persona más despreciada, más tal vez mal vista, Dios puede usarlo. Pero no puede decirte que se va directo al cielo, es otro rollo. Por eso hay que entender eso. Como dije antes, hay personas que van a predicar y se van a quedar. Pero sí hay que entender la palabra. Ahora, cuando cuenta esa visión, resulta que el hombre estaba mal,
Pero el que oía ya el evangelio, escuchaba, la atendió a su palabra, ni por más que él estaba mal, pero él se fue con Dios. Pero el que estaba predicando se quedó, porque prestó atención a la palabra, no al hombre. Porque nuestra vida en sí vale muchísimo, pero va a depender si nosotros podemos volver a la senda antigua, a vivir. ¿Por qué nos cuesta? Ahora, ¿por qué nos cuesta volver? Sencillamente, ahora en la oración ya no venimos, casi poquito vienen. Mira, ahí nomás dice cómo estamos en la vida espiritual de uno. Y de veras que mis cuñados trabajan hasta las 10 de la noche, duermen como las 11. Pero él viene a la oración. Vienen a la oración. Y siempre han estado ahí en la oración. Lo digo porque ha sido ejemplo para nosotros, porque podemos hablar de gente que está presente. Pero la gente que es inconstante, que a veces sí, que a veces no, imagínate, eso dice mucho de nosotros. Si amamos a Jesús, eso dice mucho si nosotros queremos volver a la senda antigua, donde que Dios quiere que sea comunicación, unidad en armonía, para poder adorar juntos al amado. Volvemos a orar. Hay que volver a ayunar, porque eso va a ser donde que nosotros lo podemos tener regocijo, donde que nosotros podemos agradar a Dios. Venimos a la iglesia para agradar a Dios, no a los hombres, ni al pastor, ni a la pastora, sino agradar a Dios. Es el punto, este es nuestro blanco de nosotros, ni el hermano y hermana, no. Adorar a Dios, agradar a nuestro Dios, porque eso va a depender nuestro quedada aquí o el rapto. Hay otro pasaje bíblico, dice que hay que cuidar nuestra vida con temblor y temor. Ojo eso. Temblor y temor, y que ese es lo que es lo que más importa, es salvar nuestras vidas, pero hay que cambiar más que nada para que estemos bien con Dios y poder tener esa libertad de buscar, de orar a Dios, es en nuestras casas. ¿Por qué? Porque cuesta, les digo muchas veces, porque yo he pasado por eso, yo he aprendido eso. Muchas veces cuando uno está en la televisión, cuesta orar, cuesta tantas cosas, cuesta, y yo me doy cuenta muchas veces de eso, pero yo a veces aparto un día y pum, ahí estoy, reacciono, porque eso pasa. Y la persona que no reacciona así, hay que volverse a Dios. Por eso una cosa que me gusta es de David, cada vez que David cometió un pecado, inmediatamente él volvía a Dios. Cuando él se hizo, Dios le dijo que no censara el pueblo, él censó. Y cuando viene el profeta, lo declaró sus delitos, sus pecados que había cometido. Inmediatamente él se puso a orar y a arrepentirse, se volvía a Dios. Después, cuando se metió con una mujer que estaba bañándose en el techo, perdón, pastor, ¿cómo se llama la mujer? Ahorita, ¿oh, perdón? Betsabé, ¿no? Betsabé, se me fue, pero gracias. Ahora, qué tremendo. David cayó con Betsabé, qué tremendo, cayó con ella, pero mira qué tremendo, y lo mandó un profeta también, mira qué tremendo, Dios, mira qué tremendo, Dios siempre, cada pecado, cada error que podemos cometer, Dios siempre manda algo para que Dios vea tu reacción, cómo va a ser tu reacción de arrepentimiento. Pero cada vez que pecaba David, su reacción de David era humillarse. Mandó al profeta Natán y le dijo todo lo que pasó, y él al punto ayunó 3 días arrepintiéndose. Por eso Dios quiere que volvamos siempre, cometemos errores, volvamos siempre, no quedarnos ahí, sino volver a siempre. Dios le encanta que nosotros reconocemos, hemos pecado, o dejamos de orar, o dejamos de leer la Biblia,
y si no volvemos por meses y años, ya somos esclavos de las tinieblas. Porque no hemos vuelto como David, que volvía, cada error que hacía, volvía David y Dios estaba dispuesto a restaurarlo, levantarlo. Por eso que Dios lo puso como el corazón de Dios a David, porque su reacción inmediatamente era arrepentirse de sus actos que hacía malo. Ahora, ¿qué? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2. Si nosotros queremos encontrarnos con aquel Dios que prometió que va a venir por la segunda vez, tenemos que estar muy atentos a lo que dice su palabra. Porque Dios termina justamente en Apocalipsis hablando y aconsejando a las 7 iglesias, su vida de cada uno, su desarrollo de cada iglesia que se estaba formando en esos tiempos. Y por eso Dios habla en todo tiempo. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo, pero de una u otra manera Dios nos está hablando que muchas veces le ignoramos, porque Dios sí está hablando. Estaré preparados que cualquier día, porque somos cristianos, ¿acaso no vamos a morir? Sí, vamos a morir. Muchas veces la muerte nos sorprende, pero hay que estar preparados para el encuentro con nuestro amado, que Él prometió que Él iría a preparar morada al cielo para nosotros. Pero también vivir la vida, vivir la palabra, vivir con agrado a Dios en nuestras casas, en todos los ámbitos que nosotros podemos vivir en esta tierra. Pero Dios, ¿qué dice? Los consejos que da a Dios y llamando la atención a cada una de las iglesias. Pero Dios da recompensa de acuerdo a sus obras, de acuerdo a la obediencia, de acuerdo que han vivido. Cada iglesia le da su recompensa. Hay mucha recompensa para aquellos que obedecen a Dios, que están constantemente con Dios en tiempo duro y en tiempo difícil, en tiempos bonitos y hermosos. Tenemos tiempo como cristianos, tiempos fuertes, que a veces ya no queremos, a veces con Dios, pero es nuestra carne, tenemos una lucha, pero Dios muchas veces nos está probando, así como Dios probó a Job, pero Job jamás se rindió, sino que siempre ha estado su alma, su espíritu, está ligada a Dios y nunca se separó, ni por más que su mujer le decía palabras feas, pero él dependía de Dios, no de la mujer o del esposo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Y Dios tremendo en su libro de Apocalipsis termina diciendo cosas tremendas. La recompensa de cada cristiano, de cada iglesia que obtendrá por cuanto obedece a su palabra. O sea que a la iglesia no se viene a jugar, a la iglesia no se viene a perder tiempo, sino a la iglesia se viene a aprender, a escuchar. Y Dios, de muchas maneras, Dios nos está hablando, nos está avisando. Y muchas veces ignoramos a la voz de Dios. Dios en sí está interesado a salvarnos. Dios está interesado que nosotros podemos compartir su gloria. Él es el interesado porque Él fue justamente que nos eligió antes de la fundación del mundo. Qué tremendo. Y tal vez miraba millones de trillones de vidas Dios en la faz. Qué tremendo. Entonces dice tú, pasa por acá, mira qué tremendo. Y eso somos nosotros, que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para su gloria, para adorarlo, para exaltarla. Pero también hay un pendiente que nos podemos perder si nosotros dejamos de mirar al autor de la vida, que es Jesús. Porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él fue, dice, gozoso fue a la cruz por nosotros. Qué tremendo. Alguien, es locura, porque ¿cómo imaginas si van a ir? Mire, ¿quién puede ir a la cruz gozoso a la cruz si saben que en esa cruz la van a matar? Pero Jesús no miraba el momento de su vida, Él miraba el futuro, Él miraba el presente.
las glorias venideras que iba a venir y que iba a tener la autoridad, que iba a recibir un nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra, y toda rodilla se doblará. Ese nombre miraba porque Dios estaba dispuesto a darle un nombre que es sobre todo nombre. Y lo obtenió por obediencia al Padre. Le obtenió porque exhibió delante de las potestades y el principado hueste de maldad, le exhibió públicamente que Él es justo y santo, murió por causa de nosotros, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Él mismo dijo que volvería por segunda vez, por eso dice, volveos a la senda antigua. Dios no va a llevar a cualquier cosa, hermanos. Dios va a llevar cosas especiales. Si nosotros vemos la Biblia, muchas veces Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, estaba fuera de su propósito de Dios, Dios decía, si Daniel estuviera en estos tiempos, yo salvaría solamente a Daniel por su amor, por su justicia, pero los demás se echaría a perder. Entonces Dios busca calidad, no cantidad. El mundo dice, no, pero nosotros somos mayoría. Ese es el diablo que dice mayoría, pero Dios no busca mayoría, busca calidad. Y por eso que, ¿sabe por qué busca calidad Dios? Una sola persona que Dios levantó con fuego, con el Espíritu Santo, a Sansón, mató 1000 personas con una quijada de armas. Calidad. Uno. Y por eso en el principio, en Génesis, cuando Dios empezó a crear la creación, después de la generación de Adán, Dios dice que había un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, que era Enoc. Enoc. Ahora, había una calidad andando ahí, los demás eran perversos. Dios, calidad, vamos. Y no conoció muerte. ¿Qué cosa? ¿Acaso no vale la pena de vivir una vida excelente? Cuando estamos en casa también Dios está ahí, no solo en la iglesia. Hay mucha gente que vive su calidad acá, pero en casa, olvídate. En el teléfono, olvídate. Ay, Dios santo, que Dios tenga misericordia. Porque se escuchan tan cosas tremendas. Y va a ser bien duro y bien triste, hermano. ¿Sabe por qué? Muchas veces se dice a tal persona no lo hagas y se molestan. Y eso duele. Eso duele en el corazón porque no podemos ser más, sino que eso duele porque ya se han acostumbrado a esa vida. Tú le dices, se molestan y eso duele. O por eso Jesús llora, cada vez llora cuando sus hijos son rebeldes, cuando Dios advierte muchas veces. Por eso Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a los polluelos, tú no quisiste. Envió profetas, pero Israel, ¿qué hacía? Agarraba piedras, los mataba a los profetas. ¿Acaso no es la misma en esta generación? Estamos peor que en esos tiempos. Estamos peor, hermano, estamos peor. ¿Por qué? Porque se puede vivir, se puede mirar toda la actitud que la gente no está apasionada por Dios, nada. Nosotros como iglesia, yo tengo un muchacho trabajando para mí y es un cristiano de esos que hablan, ¿cómo hablan? Perdón. Caché. Quechique es un idioma allá de Guatemala, pero qué tremendo que me contó ese muchacho. Es un evangelista, pero habla de ese idioma. Tremendo. Se suben al campo, arriba, al monte, y oran, ayunan 10 días. Nosotros, hermano, 10 días orando sin comer nada, solo con agua. Nosotros
con ese cuerpo que manejamos tenemos para 50 días. Mira, ¿cómo crees que Dios va a llevar un cuerpo tan pesado al cielo si no ayuna? La gente que ayuna siempre es flaquito, la mayor parte. ¿Por qué? Porque constantemente está ayunando, está ayunando. 10 días se suben al monte a ayunar y nosotros un día, o no sé cuántos. Yo me apunto solo un día a ver que ayuno. Pero 10 días estar en el monte sin comer nada y ahí están ellos. ¿Y cómo vamos a ir al rapto si no ayunamos nada? Si Dios es un Dios de ayuno. Algunos dicen, pero no quiero ayunar. Entonces empieces el ayuno de Daniel. Come puro frutas y vas a ver cómo te vas a sentir especial hasta para predicar o para orar. Vas a ver que aún tu cuerpo va a ser bastante sencillo para que puedas orar y caminar. Y no podemos sacar ningún pretexto. ¿Y cómo estamos en nivel? Tremendo que estaba escuchando también otro pastor que decía en la visión que tuvo, eso es lo más terrible. Y eso es muy cierto. ¿Te imaginas? Los hermanos normales estaban cantando, alabando a Dios. Pero cuando apareció el Señor, se quedaron. Y cuando se quedaron en el rapto, buscaron al pastor para matarlo. Porque le dijeron, tú no nos has hablado de santidad, porque tú no nos has hablado de esto. Bastaba, y lo buscaron, le mataron y le hicieron pedazos su cuerpo. Su cuerpo, como la muerte ha sido quitada, no moría, lo quitaban su cuerpo y su cuerpo nuevamente volvía a su cuerpo y no moría. Pero él se sacaban los ojos, se sacaba las manos porque se habían quedado, ya no había otra oportunidad. Pero muchas veces ellos ignoraban la palabra de Dios. Muchas veces ellos se burlaban de la palabra de Dios. Pero el día del rapto, cuando vino, ha sido su tormento, pero ya ha sido muy tarde. Las cosas que estamos metidos muy serio, más lo que nuestra mente puede imaginarse, hermanos. Es mucho más serio el evangelio. Con el evangelio no se puede jugar, no se puede imitar, a ser sinceros con nosotros mismos. Nunca hay que jugar con el evangelio. Hay gente que jugó y se arrepintió en el infierno por muy tarde. Nunca juguemos al evangelio, hay que sincerarnos. Si somos evangélicos o no, o somos del mundo, tenemos que ser sinceros, no jugar con nosotros mismos. Guarda este cuerpo no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Pero ¿cómo estamos siendo un mayordomo de nuestro cuerpo? Necesita limpieza, necesita el temor de Dios, necesita la amistad del Espíritu Santo constantemente de este cuerpo, porque este no es de nosotros. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 2, dice, solamente Dios da recompensa al que vence, no a cualquiera. Dice, el que tiene oído, oiga, 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Mira la recompensa que tenemos de ser fiel a Dios, de volver a la senda antigua, que no sufriremos de la segunda muerte, porque hay segunda muerte, donde que dice que, habla justamente en Apocalipsis 21, donde que chicos y grandes y pequeños estarán en el gran trono blanco, y ahí serán lanzados, de acuerdo a sus obras, serán lanzados al lado de fuego, que es la segunda muerte. Y Dios nos quiere librar de esa segunda muerte si nosotros obedecemos a su palabra. Y solamente al que venciere. Otra dice, capítulo 2, verso
17. El que tiene oído, oiga el que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ojo, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nos dará el maná de la vida y nos dará un nombre nuevo, que nadie conocerá ese nombre, solamente aquel que recibe. Mira qué lindo, qué nombre tendrá Dios para nosotros, para aquellos que van a vencer, aquellos que viven con temor, aquel que honran a Dios, aquel que están dispuestos a vivir en santidad. No a la que viene en la iglesia, sino a aquel que vive en santidad. Capítulo 3, es el 2:27, dice así, 26 o 27. La regirá con varas, es el 26, perdón. Dice, al que venciere guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirán con varas de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dios, si nosotros vencemos, nos dará, como reyes que somos, porque tenemos un rey de reyes y nosotros somos reyes. Dios nos va a dar la autoridad para gobernar naciones, que se va a exhibir en el cielo. Pero aquellos que obedecen, que aman y temen a Dios. Capítulo 3, verso 5. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oh, qué tremendo. Habrán vestidos blancos. Y también dice que no borrará los nombres, porque hay muchos nombres se borran, reciban a Cristo. Y he escuchado también nosotros que muchos, cuando reciban a Jesucristo, un ángel escribe con tintas de oro, es su nombre, pero con el tiempo van perdiendo la eficacia con Dios y su nombre se está borrando poquito a poquito, hasta el punto que se aparta. ¿No ves gente cuando vienen a la iglesia? No es inmediatamente se van, sino ha sido un día que ya no vinieron, 2 días, poquito van enfriándose, poquito a poquito, y después ya no lo ves más. Así es el nombre que se borra de la persona que es infiel a Dios. Ok, dice también el 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, eso hemos leído, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Wow, ¿qué quiere decir? Voy a poner ejemplo mi nombre. Ahí va a estar el Padre, ahí va a estar los ángeles y Jesús. Roberto va a confesar mi nombre delante del Padre y delante de sus ángeles, y no se va a avergonzar. Pero de aquellos que se portan mal, es una persona mal vista, hasta vergüenza da decir que es nuestros amigos. ¿No se ha pasado a usted que tú tienes, tal vez eres un cristiano de calidad y viene un borracho ahí, y estás conversando, viene a todo un borracho ahí? Te da vergüenza porque te conoce, el borracho viene a molestarte, te incomoda, vergüenza. Así es Dios, que se va a avergonzar de aquellos que jugaron con el evangelio, se burlaron del evangelio. (3:12) y al que venciere yo le daré, lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrán de ahí, y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo
de mi Dios y mi nombre nuevo. El propósito que nosotros tenemos a la iglesia, adoramos a Dios, es que Dios está preparando una ciudad lujosa, ni cuenta nos damos. Una ciudad de lujo, una ciudad hermosísima que no tiene sentido que podemos pensar, pero sí es algo exageradamente poderosa, lindísima, que no existe en la tierra, solo en el cielo. ¿Te imaginas andar por las calles de oro? ¿Te imaginas andar que tus puertas son diamantes? ¿Te imaginas andar por esas calles donde que Jesús se pasea con el Espíritu Santo? ¿Te imaginas poder cantar en ese hogar que Dios preparó en la Nueva Jerusalén y Dios será nuestra luz, nuestra lumbrera y nosotros adorar? ¡Qué regocijo será! Inmensamente nos regocijaremos aquel que ha peleado la buena batalla en esta generación. Dios no ha preparado un vestido nomás, sino ha preparado, aparte de vestido, preparó coronas, vestido, preparó regalos, preparó una casa, una ciudad maravillosa que no tiene lugar en la mente de un hombre porque no puede describir, pero lo único que puede decir que es poderosa y hermosa y bella. Dice que es una gran ciudad. Qué lujo de ciudad estaremos. Qué lindo se siente cuando nosotros tal vez vamos a un lugar o una mansión. Wow, entramos ahí y esa mansión tal vez está hecho de piedra o de chirroc y está pintado, pero tú vas a ir a un lugar que está puro oro. No habrá polvo, ni piojos, ni pulgas, sino habrá la armonía del Espíritu Santo, la paz de Dios. Los ángeles estarán pasando por ahí y juntamente con ellos adoraremos al Cordero, aquel que es santo por los siglos de los siglos. Qué gozo, qué alegría, qué regocijo será con el pueblo de Dios. Y el Cordero se regocijará y dijo: bienvenido mis amados a este lugar santo que he preparado para vosotros. Qué cosa tan linda. Tiene la recompensa aquel que guarda la palabra de Dios, que ama a Jesús. Eso es lo que tenemos que guardar, es nuestro cuerpo, nuestra vida. Eso hay que guardar. ¿De qué vale que tú te ganas 1000 almas y tú te pierdes? Hay que guardar nuestra vida espiritual. Guardaos nuestras vidas. En tiempo de prueba, en tiempo de aflicción, hay que guardarlos. A veces duro la vida, a veces el diablo se levanta, pero aún así hay que permanecer en los brazos del Señor, porque ahí es nuestro máximo refugio. Qué tremendo. Dice el 3:21, mira, ese sí me encanta. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, qué lindo. Usted no se imagina qué es ese privilegio tremendo. Sentarse en el trono de Jehová de los ejércitos, donde que gobierna el mundo entero. El omnisciente, omnipresente, donde que dijo sea la luz, se hizo la luz. Sentarse al lado de ese poderoso, maravilloso Dios. Qué privilegio. Si nosotros, que Dios está a millones y trillones de kilómetros, cuando viene a su presencia, qué hermosura se siente. Imagínate estar a su lado. Qué lindo será. Pero dice: aquel que venciere se sentará juntamente en el trono de mi Padre, como yo me he sentado. Porque Jesús representa a nuestro hermano mayor. Y nosotros somos los que seguimos, que Él nos compró a pedido. Somos adoptados por medio de Jesús. Y nuestro Padre es
de Jesús, su Padre es nuestro Padre, pero Él nos da ese privilegio, nosotros vencemos, nos va a dar el privilegio de sentarnos al lado de Jehová de los ejércitos, aquel maravilloso Dios que un día planificó a mandar a sus hijos que muriera por causa de nosotros y se plació mandar al Espíritu Santo hasta que al día de hoy está aquí convenciendo al ser humano, pero el ser humano está tan duro y Dios y el Espíritu Santo clamando y diciendo: vuelve, hijo mío, a la senda antigua, para que un día puedas gozarte en la casa de mi Padre. Y Dios quiere que volvamos al principio. Dios quiere que volvamos a Génesis, al principio, a la maceta, al raíz, al fundamento, donde que Jesús dejó. Ahí quiere que Dios que volvamos. Si nosotros nos volvamos, nosotros nos vamos a hacer personas que vienen a la iglesia, se sienten, pero más allá no avanzamos. Va a venir Cristo, vamos a estar con la misma mentalidad, pero si nosotros cambiamos nuestra mente, no solamente leyendo la palabra, sino en oración, en ayuna, en disciplina, la forma de vida, de vivir y disciplinar a nuestros hijos, porque eso va a depender mucho también, disciplinar a nuestros hijos. Qué bonito sería que yo solo me disciplino y mi hijo un bastardo. No, primeramente hay que disciplinar a nosotros para que nuestros hijos también aprendan lo que nosotros hacemos. No permitamos que nuestros hijos manden, sino que nosotros como padres podemos mandar a nuestros hijos mientras que son pequeños, pero cuando son grandes no podremos, pero la demanda va a ser con Dios a nosotros. Dios es bueno, hermano. Es lo más bello, un ser precioso, amado, lo más lindo que amo con todo mi alma, mi corazón, es a Jesús. El ser más especial que se presenta delante de los hombres para que puedan conocer al autor de la vida. Póngase sus pies. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a volver a la senda antigua. Pon ese hambre, sed, Señor, para buscar tu rostro, para leer tu palabra. Oh Señor, pon ese deseo, un ardor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para buscar tu nombre, para buscar tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Yo no me quiero quedar en el rapto, Señor, sino quiero irme contigo. Pero, Señor, pon ese deseo en mi corazón. Pon ese deseo para buscarte cada día y conocerte mucho más. El deseo más grande que tengo es conocerte y entenderte, Señor. Que el temor de tu nombre sea sobre todas las cosas en mi corazón, porque yo quiero conocerte más. Porque tú has preparado cosas grandes y maravillosas para aquellos que te obedecen, aquellos que guardan su cuerpo en santidad, sus ojos en santidad. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a vivir en estos tiempos, en esta generación. Sé que es difícil, pero no imposible, Señor. Denos esa fuerza, Espíritu Santo, porque queremos honrarte, servirte con todo nuestro corazón. Te doy gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque tú has hablado a nuestros corazones, a nuestra mente. Gracias, mi Rey de Gloria, porque tú eres nuestro sublime socorro, eres nuestro Dios amado. Gracias, mi amada. Yo quiero que dé un aplauso fuerte al autor de la vida, Jesús de Nazaret. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Vamos a seguir al siguiente. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermano. Gracias, Señor, por estos momentos que hemos estado en su casa, hemos aprovechado el tiempo y hemos escuchado su palabra. Es un momento especial, hermano, que vamos a pasar todos y vamos a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en este